Roma, 1925. Frente al Parlamento, un hombre pequeño y encorvado alza la voz mientras Mussolini lo interrumpe y se burla. Pero él no retrocede, y en pocas frases expone la podredumbre del régimen y su hambre de empobrecer obreros y campesinos. Está desarmando al fascismo con sus propias reglas y por eso pagará muy pronto el precio más duro. Antonio Gramsci se convertiría en una de las mentes más influyentes del pensamiento italiano, un autor que cambió para siempre la política. Su gran legado fue demostrar que ningún poder se sostiene solo con violencia. También necesita dominar la cultura, el sentido común y la forma en que la gente entiende la realidad. Por eso su idea de hegemonía sigue siendo una clave imprescindible para leer la historia contemporánea. Y sin embargo, murió casi en silencio, enfermo, aislado de su familia y rodeado de cuadernos que el fascismo creyó inofensivos. ¿Cómo llegó hasta ese final un niño enfermo nacido en una de las zonas más pobres de Europa? ¿Y por qué los jueces de Mussolini llegaron a pedir que detuvieran su mente, como si pensar fuera delito? La vida de Gramsci atraviesa algunas de las heridas más profundas del siglo XX. De la miseria sarda pasó a la universidad, del periodismo combativo a las huelgas y ocupaciones que inquietaron a los industriales italianos, y de allí al derrumbe de la izquierda ante el ascenso fascista. Después llegó una década de prisión, donde intentó responder la pregunta que marcaría toda su obra: ¿por qué una sociedad acepta ser dominada antes de comprenderlo? En ese recorrido, entenderemos también por qué sus ideas sobre los intelectuales, la clase trabajadora y la batalla cultural siguen tan vivas. Esta es la historia de Antonio Gramsci. Apreborgo. El jorobado de Ales. Capítulo 1. El jorobado de Ales. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en el pequeño pueblo de Ales, en la isla de Cerdeña. Al principio fue un bebé fuerte, de cabello rubio y ojos azules, de esos que alegran a toda la familia. Sus parientes decían descender de Albania, muchas generaciones atrás. Durante 18 meses, nada hizo pensar que algo andaba mal. Pero entonces apareció un bulto en su columna. Su madre, Pepina, se negó a aceptar lo que los médicos confirmarían mucho después. Prefirió una explicación más soportable para ella. Una sirvienta había dejado caer al niño por la escalera y luego ocultado el accidente. Aunque era falsa, esa versión le daba un punto de apoyo. La realidad era la enfermedad de Pott, una forma de tuberculosis en la columna vertebral. Pero ese diagnóstico no llegaría hasta 1933, cuando Antonio ya era un hombre de 40 años, consumiéndose en una cárcel fascista. La reacción de la familia ante la deformidad fue despiadada. Colgaron al niño del techo con un artilugio casero de cuero y aros de metal. Creían que el peso de su propio cuerpo enderezaría lo que había crecido mal. Pasaba horas suspendido. Aguantaba porque le repetían que ese tormento lo curaría. Cuando tenía 4 años, tras hemorragias violentas y convulsiones, un médico lo dio casi por muerto. Pepina salió a comprar un ataúd pequeño. También compró un trajecito para el entierro. Ambos objetos quedaron guardados en la casa durante años. Esperando. El niño sobrevivió, pero aquel ataúd y aquel vestido siguieron allí. Después llegó la segunda desgracia. En 1898, arrestaron a su padre Francesco. Lo acusaron de malversación y falsificación de documentos oficiales. Era secretario municipal, un cargo respetado. La caída de la familia fue inmediata. Detrás de ella se mezclaban rivalidades políticas locales y deudas. Antonio, que tenía 7 años, y sus hermanos no supieron nada del arresto. Solo les dijeron que su padre estaba fuera, en un lugar llamado Guilarza. Durante un tiempo, Antonio lo creyó. Luego fueron los chicos del pueblo quienes le contaron lo que todos sabían. Su padre era un criminal. La vergüenza familiar ya era pública. Antonio fue el último en enterarse. Nunca perdonó aquella mentira. Habló de una reserva enferma que lo empujó a encerrarse en sí mismo. Se obsesionó con la verdad. Quizá porque sabía demasiado bien lo que era vivir sin ella.
Perdón por la interrupción. En vez de poner una publicidad, tengo una pequeña petición. Piensen en apoyarnos en Patreon. Con 3 euros al mes acceden sin anuncios a todo el archivo. Y sobre todo, ayudan a sostener este trabajo de investigación y escritura. En una época de contenido fabricado al azar por los algoritmos, hace más falta que nunca. El enlace está en la descripción. Gracias. Volvamos a la historia. Pepina se negó a pedir ayuda a los parientes más acomodados de su marido. Por orgullo, o por algo aún más duro que el orgullo. Cosía camisas. Planchaba hasta altas horas de la noche. Mantenía vivo el hierro de carbón con un abanico manual. Pasaba tantas horas de pie que se le hinchaban las piernas. Los niños comían frijoles y patatas. 7 hijos y una madre sosteniendo todo sola. Antonio la observaba. Más tarde escribiría que aquella mujer, pobre y sola, resistió una tormenta feroz. Y salvó a sus 7 hijos con pura tenacidad. En la escuela, Antonio deslumbraba. Sacaba notas perfectas en todas las asignaturas, pero ni eso le salvó. A los 11 años lo sacaron del aula y lo enviaron a trabajar en la oficina de impuestos. 10 horas diarias, 9 liras al mes. Era apenas 1 kilo de pan cada día. Su tarea consistía en mover registros enormes, más pesados que él mismo. Por las noches lloraba del dolor de espalda. Aquella columna torcida no estaba hecha para ese esfuerzo. Mientras tanto, los hijos de carniceros y farmacéuticos seguían estudiando. Antonio era más listo que todos ellos. Lo sabía. Ellos también. Aún así, él fue a trabajar. Intentó volver a las clases estudiando por su cuenta, preparándose para un examen que le permitiría recuperar los años perdidos. Cuando llegó el día, un profesor le preguntó si conocía los 84 artículos del Estatuto, la Constitución italiana. Antonio temblaba. No supo responder. Y terminó rompiendo a llorar. La dureza de la enseñanza oficial, reservada para quienes tenían dinero o contactos, quedó grabada en él para siempre. Su padre volvió de la cárcel en 1904, roto por completo. Su regreso permitió que Antonio retomara sus estudios en Saint-Toulouse-sur-Gueux. Cada fin de semana caminaba 18 kilómetros para llegar o subía a una carroza cuando podía pagarla. Una vez, en el camino, alguien disparó hacia él. Solo una broma, dijeron. Él mismo fabricaba juguetes y luego los vendía. También daba clases particulares a los niños más pequeños. Para endurecer sus brazos débiles, se hizo unas pesas de piedra casi insoportables. Así nació en él un humor ácido, de esos que ayudan a resistir lo que parece imposible, y los libros le abrieron un horizonte mucho más amplio que su aldea. Robinson Crusoe, La cabaña del tío Tom. Leía y observaba a la gente que lo rodeaba. Los señores con ropa elegante, los criadores de cerdos con prendas ásperas. La separación parecía total. En un ejercicio escolar, se negó a celebrar la unidad de Italia para los sardos. Escribió: «El continente no trajo ninguna liberación. Para él, el mundo se dividía entre quienes oprimen y quienes padecen». Y empezaba a entender claramente de qué lado estaba él. Terminó el bachillerato en el Dettori de Cagliari, viviendo con su hermano mayor Gennaro en una pobreza extrema. Hubo días en que solo comían una vez. En 1911 obtuvo una beca para la Universidad de Turín. Estaba destinada a alumnos de las antiguas provincias del Reino de Cerdeña y Antonio cumplía los requisitos. Nunca había salido de la isla. Metió en una valija lo poco que tenía, subió a un barco y cruzó hacia el continente. Turín era una ciudad de fábricas y niebla, ajena a todo lo que él conocía. Llevaba consigo una inteligencia feroz, también cargaba resentimiento. Capítulo 2. Un sardo en Turín. Antonio llegó a Turín en el otoño de 1911. Tenía 20 años, medía apenas 1,5 metros, y su espalda curvada llamaba la atención de todos. A orillas del río se alzaban fábricas y chimeneas bajo un cielo pesado y gris. Fiat producía automóviles a un ritmo casi brutal. Italia acababa de invadir Libia. Las calles hervían de orgullo nacionalista. Por todas partes ondeaban banderas. Los jóvenes hablaban de imperio y de grandeza.
Consiguió una habitación en un barrio obrero. Era diminuta y helada. La beca le daba 70 liras al mes, suficientes solo en apariencia. Luego venían el alquiler, la comida y los libros. Al final, casi no quedaba nada. Se saltaba comidas con frecuencia. Cuando podía, sobrevivía con leche y café. Y cuando no, solo con café. Cerdeña ofrecía inviernos suaves, luz mediterránea y aire salado. Turín, en noviembre, era niebla y humedad metida en los huesos. Su cuerpo ya frágil empezó a rendirse. Pasó meses sin hablar. No fue una decisión. Simplemente las palabras dejaron de salirle. Olvidaba vocablos enteros. Más tarde contó que durante las fiebres más duras sufrió visiones terribles. Llegó a ver una araña enorme descender del techo para sorberle el cerebro. ¿Fue una metáfora o una alucinación real? Seguramente, las dos cosas a la vez. La Universidad de Turín era exigente y estaba marcada por el positivismo y el método histórico. Antonio estudió lingüística con Matteo Bartoli, un profesor que supo ver algo especial en aquel joven silencioso de las islas. Bartoli le pidió que tomara apuntes de las clases. Ese ejercicio sembró ideas que madurarían décadas después. Entendió que los dialectos suben o caen, no por mérito propio, sino por prestigio cultural. Antonio convertiría esas intuiciones en algo mucho más ambicioso. Fue un alumno incómodo, en el mejor sentido. Se negaba a ser un simple depósito de conocimientos. Criticaba la universidad porque fabricaba eruditos, no mentes verdaderamente críticas. Buscó a los pocos docentes que entendían la cultura como algo vivo, más importante que un examen. Pero gran parte de su formación ocurrió lejos de las aulas. La encontró en la prensa socialista, también en las puertas de Fiat y en la Cámara del Trabajo. Allí, los obreros se reunían para debatir y organizarse. Cuando dejó Cerdeña, Antonio era nacionalista. Llamaba a echar al mar a los continentales. Veía la miseria de la isla como una ocupación del norte, casi una colonización. Era una reacción comprensible. Sin embargo, en 1913 volvió a casa de visita. Entonces vio a los campesinos votar por primera vez. Algo se rompió y se reordenó dentro de él. Comprendió que la emancipación sarda no podía llegar sola. Los campesinos del sur y los obreros de Turín luchaban contra el mismo sistema. Solo lo hacían desde frentes distintos. El separatismo regional se quedaba demasiado corto. Regresó al continente convertido ya en socialista. Empezó a conversar con la gente sin intermediarios. Hizo amistad con jóvenes radicales que luego serían decisivos. Togliatti, Tasca y otros nombres históricos. Leía a Croce, Salvemini y Marx, pero desconfiaba siempre de las respuestas demasiado cómodas. Rechazaba el determinismo mecánico que contaminaba al socialismo de entonces. No aceptaba que el capitalismo fuera a caer solo, como un edificio ya condenado. En 1914 dejó casi por completo de asistir a clase. La retórica universitaria le provocaba rechazo. Llamaba a la universidad un lugar podrido, lleno de verdades oficiales disfrazadas. Su paso por la academia no terminó en un fracaso visible. Terminó abandonando los exámenes. Perdió la beca. Eligió la pobreza antes que las credenciales. Los años de guerra fueron brutales. Para sobrevivir, daba clases particulares. También escribía reseñas teatrales para Avanti, el periódico socialista. Pero aquellas críticas escondían mucho más que opinión cultural. Eran ataques políticos camuflados. Se lanzaba contra el público burgués por aplaudir obras vacías. Exponía su comodidad moral a través de los dramas que elegían. En agosto de 1917 estallaron los motines del PAN en Turín. El ejército disparó contra los obreros. La ciudad pasó a ser, para muchos, la Petrogrado italiana. Antonio miró aquellos hechos y entendió algo decisivo. La primera línea estaba allí. Allí se decidiría todo. Después llegaron las noticias desde Rusia. Los bolcheviques habían tomado el poder. Antonio publicó un texto titulado La revolución contra el capital. Sostenía que Lenin había desafiado la lectura ortodoxa de Marx. La revolución, según la teoría, no debía nacer en un país atrasado.
Primero hacía falta una economía industrial desarrollada. Pero Lenin había demostrado otra cosa. La voluntad política podía romper el reloj de la historia. Aquello era electrizante. Todo empezaba a cambiar. Aquel muchacho que había llegado a Turín sin dinero ni abrigo, el mismo que sufrió alucinaciones con arañas y hasta olvidó cómo hablar. El frío no lo destruyó. La miseria tampoco lo doblegó. Otra forma de hacer política. Otra idea de revolución. El periodista y la guerra. Capítulo 3. El periodista y la guerra. En 1915, Gramsci encontró por fin su herramienta. Era papel barato, tinta negra y el estruendo de una imprenta trabajando de noche. Una vez le ofrecieron una plaza docente estable, con sueldo fijo y horario regular. La rechazó. Su escritura tenía un filo muy particular. Muchos lectores la consideraban corrosiva. Gramsci dirigía ese veneno contra los propagandistas de guerra y los periodistas sumisos, también contra lo que él llamaba gacetería, es decir, hombres que vendían mercancía defectuosa y la presentaban como noticia. La Gran Guerra desangraba Europa. Mientras tanto, los periódicos se llenaban de patriotismo hueco. Gramsci desmontaba cada una de esas páginas. Mostraba, línea por línea, la estupidez escondida tras aquel fervor barato. Encontró un camino inesperado en la crítica teatral. Parecía una vía extraña para un revolucionario, pero Gramsci entendió algo esencial del público. Leía las obras burguesas y las convertía en espejos sociales. No la comprendían. Su moral católico feudal, decía Gramsci, no aceptaba que una mujer cruzara aquella puerta. La obra se volvió una herramienta para diagnosticar conciencias. Reveló hasta qué punto seguía vivo el pensamiento antiguo. Durante aquellos años vivió de noche. La redacción de Il Grido del Popolo se convirtió en su hogar. Lo llamaban un periódico socialista, pero apenas tenía dinero ni personal. El papel escaseaba por la guerra. Las rotativas rugían sin descanso. Gramsci trabajaba allí dentro y transformó un simple órgano de propaganda en algo más ambicioso. Él mismo lo llamó una revista de cultura socialista. Quería que el periódico hiciera pensar, no solo a sentir. Sentía un rechazo especial por lo que llamaba saber enciclopédico. Detestaba la idea de educar como quien rellena salchichas con datos. Para él, eso producía mutilados de la inteligencia. La cultura era otra cosa. Era disciplina y conciencia de uno mismo. Una clase que quisiera gobernar debía entenderse primero. Sin eso, la revolución no pasaba de ruido. En 1917, publicó un número único, La Città Futura. Allí apareció la frase más repetida de toda su obra. Odio a los indiferentes. La decía como un desafío. La apatía, afirmaba, era el lastre de la historia. También era el terreno donde prospera el mal. Quienes se apartaban, quienes pedían neutralidad, quienes decían que la política no iba con ellos, facilitaban las peores tragedias. La guerra había convertido las fábricas de Turín en instalaciones militarizadas. Las mujeres ocupaban los puestos dejados por los soldados. Llegaban reclutas nuevos desde el campo, sin experiencia urbana ni mecánica. La mezcla era explosiva. La explotación y la represión avanzaban juntas. Gramsci lo observaba todo desde su escritorio. Tomaba notas y afinaba su lectura de la realidad. Vio cómo el norte industrial drenaba al sur agrícola. También entendió que el Estado italiano trataba al Mezzogiorno como una colonia interna. Extraía trabajo y recursos para sostener el capitalismo del norte. Los profesores universitarios se habían convertido en animadores de la guerra. Él los llamó hienas intelectuales. Los veía como farsantes que jugaban al patriotismo, mientras los jóvenes morían en las trincheras. Era un pequeño grupo de jóvenes socialistas que se reunían para leer y debatir. Les daba a Croce y Salvemini. Luego exigía textos que los criticaran sin compasión. Quería arrancarles el pensamiento prestado. Para Gramsci, esa era la fase molecular de la revolución. La futura clase dirigente debía formarse intelectualmente antes de actuar. También rechazaba el anticlericalismo tosco de la vieja izquierda. Decir que la religión era estúpida le parecía, en sí mismo,
un acto estúpido. La religión respondía a necesidades humanas muy reales. El socialismo debía ofrecer algo más alto, no limitarse a burlarse de ella. En 1918, la guerra agonizaba y Turín estaba a punto de estallar. Había parados en las calles. Volvían los veteranos y encontraban sus puestos ocupados o sus sueldos reducidos a la mitad. Las viejas tácticas del Partido Socialista parecían reliquias gastadas de otro tiempo. Los discursos en el Parlamento y las negociaciones cautelosas ya no convencían a nadie. Algo se había quebrado. Gramsci empezó a reunirse con un reducido círculo de jóvenes intelectuales. Togliatti, Tasca y Terracini compartían aquella búsqueda. Querían imaginar un orden nuevo, una versión italiana de los soviets capaz de ordenar la energía desbordada de las masas. Había observado algo decisivo en las fábricas Fiat. Las comisiones internas reunían quejas y conflictos. Aquellos espacios podían cambiar de función. Podían convertirse en el embrión de otro estado. Se acercaba al lugar donde todo se producía. En el suelo de la fábrica, pensaba, podía empezar de verdad el futuro. Aprevuergo. Capítulo 4. L'ordine nuovo y los consejos de fábrica. El armisticio ya estaba firmado, pero Turín no parecía una ciudad en paz. Parecía contener la respiración. Las fábricas que antes fabricaban cañones y fusiles ya no sabían para qué existían. Los obreros regresaban de las trincheras y descubrían que sus puestos habían desaparecido. Otros encontraban salarios hundidos. En medio de ese desorden brotaba una energía nueva, todavía sin nombre. El 1 de mayo de 1919 llegó a los kioscos un semanario delgado. Se llamaba L'Ordine Nuovo. Había nacido con apenas 6.000 liras. La mayor parte había salido del bolsillo de Tasca. Los 4 amigos trabajaban en una habitación mínima, impregnada de tinta y tabaco. Sobre el encabezado aparecía una consigna que resumía bien el espíritu de Gramsci. Instruiros, porque necesitaremos toda vuestra inteligencia. Agitaos, porque necesitaremos todo vuestro entusiasmo. Organizaos, porque necesitaremos toda vuestra fuerza. Durante las primeras semanas, el periódico avanzó sin rumbo claro. Publicaba ensayos culturales, reseñas de libros y debates abstractos sobre el arte proletario. Más tarde, Gramsci describiría esa etapa como un conjunto de abstracciones. Eran nobles, sí, pero no mordían. El giro llegó en junio, cuando él y Togliatti apartaron a Tasca de la dirección editorial. Desde entonces, L'Ordine Nuovo encontró por fin su verdadera misión. Gramsci comenzó a escribir sobre los consejos de fábrica dentro de centros como Fiat. Ya existían las comisiones internas, encargadas de reclamos, choques con los capataces y tarifas a destajo. En esas comisiones, descubría la semilla de una sociedad distinta. Sostenía que debían transformarse en órganos del poder obrero, equivalentes italianos de los soviets rusos. Era un productor. Podía manejar las máquinas, organizar la producción y sostener la fábrica sin vigilancia capitalista. Esta idea aterrorizaba a los industriales, pero también inquietaba a los jefes sindicales, porque ponía en duda su papel de intermediarios. Si los obreros podían dirigirse solos, ¿para qué servían aún los negociadores? Gramsci pasaba días y noches yendo de la redacción a la Cámara del Trabajo. Escuchaba a los metalúrgicos quejarse de sus capataces. Presenciaba reuniones interminables sobre salarios y horarios. Llamaba a eso trabajo molecular. Era una labor lenta y paciente para entender, pieza por pieza, cómo funcionaba el poder en la fábrica. Después convertía esa observación en teoría. Su presencia física en aquellas salas resultaba extraña. Hablaba tan bajo que apenas cruzaba la mesa y aún así imponía silencio. En cuanto abría la boca, las asambleas ruidosas quedaban inmóviles. No tenía talento para la demagogia, ni le interesaba. Prefería un método parecido al de Sócrates, sacar la verdad con preguntas, no con discursos. Quienes lo conocieron entonces hablaban de un hombre cuya inteligencia parecía desbordar un cuerpo quebrado. Tenía una dureza serena y un pesimismo contenido. Creía que el Estado italiano se derrumbaba y que solo la clase obrera podía frenar esa caída.
Escribió que el tiempo era revolucionario, porque la clase dominante ya no podía resistir. No todos pensaban igual. Tasca defendía una educación más lenta para las masas, entendida como acumulación de saberes. Gramsci respondía que la cultura era disciplina, formación de una nueva personalidad, no simple colección de datos. Mientras tanto, Amadeo Bordiga y los abstencionistas despreciaban los consejos. Los consideraban una distracción frente a la verdadera toma del poder político. Gramsci peleaba en muchos frentes a la vez. Estaba exhausto, sobrevivía con café negro y cigarrillos y a veces dormía en la redacción. A comienzos de 1920, l'Ordine Nuovo ya era la voz de los metalúrgicos de Turín. Los obreros habían empezado a mirar la fábrica con otros ojos, ya no solo como un lugar de explotación, sino como el centro de un estado por venir. Entonces estalló la huelga por el horario de verano. En abril de 1920, una disputa sobre su implantación terminó volviéndose algo mucho mayor. Era una prueba decisiva para saber si los consejos soportarían la presión. La huelga dejó a Turín aislada. El Partido Socialista se negó a ampliar la lucha. Los sindicatos tampoco se movieron. Gramsci y los hombres del Ordine Nuovo quedaron solos frente al Estado y los industriales. La huelga terminó en derrota. Él siguió aquella caída con amargura. Anotó el oportunismo de los dirigentes sindicales, demasiado asustados por la energía creativa de la base. Aún así, pensaba que los consejos habían sembrado algo imposible de arrancar. Se acercaba el verano. Los metalúrgicos exigían mejores salarios. Los industriales se negaron. Las negociaciones se vinieron abajo. Lo que vino después empujaría a Milán, Turín y Génova al borde de la guerra civil. L'Hoc Passione delle Fabbriche. Capítulo 5. Septiembre de 1920. Las conversaciones salariales en Alfa Romeo, en Milán, habían fracasado y la dirección respondió con un cierre patronal. Hambrar al sindicato. Cerrar las puertas. Pero ocurrió algo inesperado. Los obreros de Turín se negaron a marcharse. Siguiendo la línea que Gramsci defendía en las páginas del l'Ordine Nuovo, se encerraron dentro. En pocos días, más de 400.000 personas ocuparon fábricas por toda Italia. Las banderas rojas ondeaban sobre las entradas de Fiat y Lancia. Patrullas armadas, las llamadas guardias rojas, vigilaban los alrededores, y la producción seguía en marcha. Imagínalo por un instante. Los dueños, expulsados de sus propias plantas. Las máquinas, aún funcionando sin detenerse. Los obreros fabricaban automóviles, acero y todo lo que hacían antes. Solo que ahora nadie daba órdenes desde arriba. Para Gramsci, aquello era una prueba viva de sus ideas. La clase trabajadora no solo sabía resistir, también podía construir. Se movía entre las fábricas ocupadas como un hombre devorado por la urgencia. Su cuerpo, pequeño y ya debilitado, llegaba al límite. Apenas dormía en aquellas semanas. Veía el esfuerzo desesperado por conseguir materias primas. También las soluciones improvisadas para sostener la producción bajo el bloqueo patronal. Escribía con furia en el periódico. Decía que la jerarquía se había roto. Afirmaba que los obreros habían alcanzado su madurez espiritual. Dentro de las fábricas, casi no había robos, tampoco violencia. Entre el humo y los engranajes había nacido un orden nuevo, extraño y disciplinado. El gobierno liberal miraba sin actuar. Giovanni Giolitti, zorro viejo de la política italiana, se negó a enviar al ejército. Pensó que el movimiento terminaría desmoronándose por sí solo. Dejen que intenten dirigir las fábricas, dijo a los industriales aterrados. Dejen que fracasen. Era preferible eso antes que sangre en las calles y nuevos mártires. Gramsci entendió la trampa. Una ocupación sin poder político era un asedio al revés. Los obreros controlaban los edificios, pero no el crédito ni los mercados. Podían producir, pero no vender. Sin conquistar el Estado, todo acabaría asfixiado. Y entonces intervino la dirigencia sindical. La CGL empujó hacia un compromiso. En Milán,
Incluso llevaron a votación, de manera formal, el asunto de la revolución. Gramsci asistió a aquel teatro burocrático con una desesperación creciente. La cúpula socialista, paralizada por miedo a la guerra civil, evitó tomar decisiones. Cuando todo estaba en suspenso, nadie quiso asumir el mando. Escribió que los líderes socialistas no eran revolucionarios, eran notarios. Registraban los hechos, pero no los transformaban. Temían el poder que decían representar. Giolitti negoció un acuerdo. Los trabajadores obtendrían presencia en los consejos de gestión. Parecía un triunfo. En realidad, era solo papel. La promesa nunca se cumplió. Los obreros abandonaron las fábricas sin haber sido derrotados por las armas. No los expulsó ningún ejército. No perdieron ninguna batalla. Y aún así, habían perdido. La oportunidad ya se había esfumado. Lo que quedó fue una sensación de traición que pronto se convirtió en desengaño. Gramsci contempló el retroceso con un peso insoportable en el pecho. La clase obrera había demostrado que podía dirigir la sociedad. Sus dirigentes, en cambio, habían mostrado que no sabían conducir una revolución. También previó que la burguesía no olvidaría el miedo de aquellas semanas. Ese miedo acabaría convertido en venganza. La posguerra llegó con velocidad y con violencia. Los industriales crearon nuevas ligas para imponer orden y financiar a los escuadrones fascistas. El fracaso de los consejos dejó un vacío enorme. Exmilitares, matones rurales y hombres armados con porras y aceite de ricino. El invierno cayó sobre Turín. La casa de Gramsci no tenía calefacción. En la llanura del Po, el terror blanco fascista empezó a desmontar una a una las ligas obreras. Para Gramsci, el Partido Socialista ya parecía un cuerpo agotado. Sus fracturas y sus dudas reformistas lo volvían incapaz de enfrentar lo que venía. La idea de otro partido, más disciplinado y resuelto, dejó de ser una teoría. Apreburgo. La ruptura de Livorno. Capítulo 6. El día en que el socialismo italiano se partió, la lluvia no dio tregua. Era enero de 1921. Los delegados llegaban a Livorno empapados, tiritando en vagones helados. Gramsci viajaba con la delegación turinesa. Eran veteranos de los consejos fabriles, testigos del derrumbe de las ocupaciones apenas 4 meses antes. Culpaban a los reformistas. Culpaban a los dirigentes sindicales que cambiaron la revolución por aumentos de sueldo. El Partido Socialista había alquilado el Teatro Goldoni para sus debates. Asientos de terciopelo, balcones dorados y la comodidad elegante de la cultura burguesa. Pero la corriente comunista no tardó en marcharse. Cuando quedó claro que los reformistas no serían expulsados, se levantaron y salieron. Cientos de delegados cruzaron las puertas y se volcaron a las calles mojadas. Marcharon en una columna desordenada hacia otra sede. Allí, los esperaba el Teatro San Marco. Era un edificio ruinoso. El techo filtraba agua y muchas ventanas estaban rotas o simplemente faltaban. Años de abandono lo habían convertido casi en un almacén. Pero quizá era el escenario adecuado. Los delegados se apretujaron en bancos y sillas plegables. Con el agua escurriendo de sus sombreros, se proclamaron Partido Comunista de Italia. Gramsci miraba desde la tribuna de prensa. Esa sección la llamaban los Gabbioni, algo así como la jaula. Su voz nunca fue potente, y en esa sala inmensa habría desaparecido por completo. La figura dominante era Amadeo Bordiga, un ingeniero napolitano, de voz atronadora y convicciones absolutas. Bordiga mandaba en la sala, prometía acción, pureza y disciplina. Despreciaba el parlamentarismo como una pérdida de tiempo. Los jóvenes delegados lo admiraban. Gramsci, en cambio, dudaba. Le parecía un pensamiento demasiado rígido, demasiado mecánico. Bordiga trataba la revolución como una fórmula, como si la historia debiera resolverse, no moldearse. Pero Gramsci calló. La unidad importaba más que tener razón. La corriente revolucionaria debía mantenerse unida, aunque su jefe les pareciera un sectario brillante y ciego. Dentro del San Marco, el ambiente rozaba la emoción de un rito sagrado. Los delegados entonaban la Internacional, con el puño en alto. Juraban obediencia a Moscú y a la Tercera Internacional. Pensaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, quizá en pocos meses.
A sus ojos, el fascismo era un destello breve, una sacudida pasajera de una burguesía agonizante. Creían que terminaría apagándose solo. Gramsci no compartía esa fe. Mientras los comunistas debatían doctrina en su teatro que filtraba agua, las escuadras fascistas incendiaban casas del pueblo por todo el país. Golpeaban a los organizadores con porras. Obligaban a los alcaldes socialistas a beber aceite de ricino. Y la policía, los jueces y el ejército miraban hacia otro lado, o colaboraban sin disimulo. Gramsci entendía en esa violencia algo nuevo. El fascismo no era solo la vieja clase dominante defendiéndose. Era la pequeña burguesía en rebelión. Eran tenderos, pequeños dueños y soldados desmovilizados. A todos les habían prometido un mundo mejor y no recibieron nada. Eso lo volvía imprevisible. Eso lo volvía peligroso. Escribió a un amigo que la ruptura había sido necesaria, aunque dolorosa. La comparó con una amputación sin anestesia en un cuerpo ya debilitado por la derrota. Nacía el Partido Comunista, pero dejaba a la mayoría obrera del otro lado. Seguían fieles al viejo Pesci. Su vanguardia quedaba aislada justo cuando más faltaba la unidad contra las camisas negras. Gramsci regresó a Turín con un asiento en el nuevo Comité Central, pero con muy poco poder real. Bordiga mandaba desde Nápoles y su palabra se imponía como ley. L'Ordine Nuovo pasó a ser un diario, aunque su público se había dispersado con el movimiento. Gramsci llevaba una vida casi monástica. Comía barato en trattorias obreras, alquilaba una habitación y cambiaba de casa para esquivar a la policía. La vigilancia lo seguía a todas partes. Las escuadras fascistas apuntaron a los líderes comunistas de Turín y organizaron sus llamadas expediciones punitivas. Gramsci mudaba de domicilio una y otra vez. Veía al Estado liberal mostrar su auténtico rostro. Se quitaba la máscara democrática para proteger el orden económico de fondo. El bienio rojo había terminado. Comenzaba el bienio negro. Amor y Lenin, en Moscú. Capítulo 7. Gramsci llegó a Moscú en junio de 1922. Tenía 31 años y, según dijo, estaba acabado. Describió su vida hasta entonces como una llama fría, un enredo de espinas. El cuerpo ya no respondía. Los nervios tampoco. Grigori Zinoviev, presidente de la Comintern, lo miró apenas un instante y ordenó enviarlo de inmediato a un sanatorio. El lugar se llamaba Serebrajany Bor, el Bosque de Plata. A las afueras de Moscú había un conjunto de edificios blancos, escondidos entre abedules. Allí descansaba la élite soviética, agotada tras levantar un mundo nuevo. El silencio era casi absoluto. La nieve amortiguaba cada sonido. Gramsci avanzaba despacio, con la espalda castigada por el frío. Intentaba recordar cuándo había dormido por última vez una noche completa. Eran aristócratas rusos convertidos en revolucionarios, algo menos extraño de lo que parece. El padre, Apollon Shuj, había sido oficial del zar antes de romper con el régimen. Conoció a Lenin en persona y lo acogió en su casa durante el exilio. Sus hijas crecieron entre dos mundos. Hablaban italiano y ruso con la misma naturalidad. Se movían por las capitales europeas como restos de un orden desaparecido. Gramsci se acercó primero a Eugenia, la hija mayor. Ella también era paciente del sanatorio, paralizada de las piernas por una crisis nerviosa. Compartían largas tardes de conversación sobre literatura y filosofía. Las charlas se estiraban hasta las pálidas noches del norte. Pero pronto su interés derivó hacia la hermana menor, Julia. Era violinista y había llegado para cuidar de Eugenia. Gramsci empezó a mirarla con insistencia. Le llamaron la atención su pómulo, la caída de su trenza castaña sobre los hombros. El cortejo fue torpe desde el principio. Gramsci abordaba el amor como todo lo demás.
Lo hacía con una intensidad casi docente, agotadora para quien la recibía. Intentó formarla. La reprendía por lo que llamaba su complejo de inferioridad y su sumisión ante una hermana dominante. Quería rehacerla, moldearla a su manera. No era precisamente la fórmula más romántica. Sin embargo, Julia alcanzó a ver algo en él. En noviembre se reunió en Moscú el cuarto congreso de la Comintern. Sería el último al que asistiría Lenin. El líder ya mostraba señales de los infartos cerebrales que lo matarían menos de 2 años después. Aún así, el partido mantenía una estricta conspiración de silencio sobre su estado. En los pasillos del Kremlin, Gramsci se cruzó con él brevemente. Lenin le habló en italiano y le pidió noticias de Italia con una franqueza admirable. Su pragmatismo contrastaba de frente con el sectarismo rígido de Bordiga. Gramsci lo observó con atención. Ya percibía el temblor de la futura lucha por la sucesión. Bajo la superficie crecía la tensión entre Stalin y Trotsky, dispuesta a arrasar con todo. En diciembre de 1923, el partido ordenó a Gramsci mudarse a Viena. Allí debía organizar una nueva oficina exterior. Desde lejos, tendría que reconstruir un movimiento italiano hecho pedazos. Julia estaba embarazada. Gramsci dejó Moscú con el pecho apretado, consciente de que quizá tardaría mucho en regresar. Con ella inició una correspondencia que se volvió su tabla de salvación. Las respuestas llegaban sin regularidad, y la espera entre cartas era una tortura aparte. Viena era fría. Su cuarto quedaba en las afueras de la ciudad, en un edificio mal aislado y helado. La estufa apenas daba calor, y el edredón terminaba en el suelo cada noche. Despertaba con un hombro rígido, encogido como si quisiera escapar del frío. Se veía a sí mismo como un lobo encerrado en su guarida, esperando noticias de Rusia. Mientras tanto, intentaba contener las disputas internas del partido mediante cartas lentísimas. A veces tardaban semanas en llegar. Su hijo Delio nació en agosto de 1924. Gramsci recibió la noticia en Viena, lejos de ese niño al que no podía abrazar. Le confesó a Julia que ni siquiera lograba imaginarse como padre. Ese papel le parecía remoto y amenazante. Su propio padre había sido para él una sombra hecha de vergüenza y silencio. Pidió fotografías. Quiso saber cada rasgo del rostro, el tamaño de sus manos y hasta sus pequeños sonidos. Intentó levantar un vínculo de papel. Con descripciones sueltas, fue inventando a su hijo en la mente. Durante esos meses en Viena, su pensamiento empezó a cambiar. Pasaba los días en cafés, leyendo periódicos extranjeros. Buscaba entender por qué el capitalismo seguía firme en Occidente. En Rusia, en cambio, había caído con sorprendente rapidez. Sospechaba que la clave estaba en lo que después llamaría las superestructuras de la sociedad civil. Hablaba de escuelas, iglesias, diarios y asociaciones profesionales. En Rusia, el Estado lo había ocupado todo. La sociedad civil, decía él, era todavía primordial y gelatinosa. Bastó un golpe para quebrarla. En Occidente, en cambio, esas instituciones funcionaban como trincheras. Defendían el orden ya establecido. Por eso, allí, cualquier revolución tendría que ser distinta. No bastaba un asalto repentino. Haría falta una larga guerra de posiciones. Desde Viena escribió a sus compañeros en Italia. Les pidió abandonar la esperanza casi mesiánica de una revolución inmediata. Los fascistas estaban afianzando su poder. El tiempo del ataque frontal, si alguna vez existió, ya había pasado. Ahora hacía falta paciencia. También organización. Y sobre todo el trabajo lento de construir una cultura nueva. Solo así podría desafiarse a la que dominaba. No era lo que sus camaradas querían escuchar. El diputado y la crisis. Capítulo 8. En abril de 1924, Antonio Gramsci consiguió un asiento en la Cámara de Diputados. Aquella victoria le dio algo más valioso que un cargo: inmunidad parlamentaria. Por fin podía cruzar la frontera y volver a su país sin ser detenido de inmediato. El miedo se había extendido por todas partes. La milicia fascista,
Antes una banda de golpeadores de camisa negra había sido absorbida por el aparato del Estado. Llevaban uniformes, tenían sellos oficiales. La oposición, o lo poco que quedaba de ella, recorría Roma con el cuidado de quien pisa vidrio. Gramsci llegó a la capital pocas semanas antes del estallido. El 10 de junio, unos sicarios fascistas secuestraron a Giacomo Matteotti. Era un diputado socialista que, en el Parlamento, había denunciado en voz alta los crímenes fascistas cometidos durante las últimas elecciones. Lo apuñalaron sin piedad y arrojaron el cuerpo a una fosa improvisada, a las afueras de la ciudad. Pasaron 2 meses antes de que lo encontraran. Aquel asesinato debía destruir a Mussolini. La indignación creció tanto que incluso sus aliados empezaron a apartarse. Periódicos antes silenciosos alzaron la voz de pronto. Durante unas semanas de tensión, el régimen pareció tambalearse por su propia violencia. La oposición respondió abandonando el Parlamento. A esa decisión la llamaron secesión del Aventino, por la colina donde los plebeyos se habían retirado en Roma. Buscaba ser un gesto moral rotundo, un rechazo a una institución corrupta. Gramsci contempló todo aquello con una tristeza cercana a la desesperación. Comprendió lo que otros no veían o no querían ver. Al dejar vacía el aula, la oposición le regalaba a Mussolini lo que más necesitaba: tiempo. Los fascistas seguían controlando la policía. También mandaban sobre el ejército y conservaban en sus manos todos los resortes del Estado. Un boicot no iba a cambiar nada. Él propuso otra vía, un antiparlamento, sostenido no por los rituales de la democracia burguesa, sino por comités obreros y campesinos. Los socialistas moderados rechazaron la propuesta. Los republicanos tampoco quisieron escucharla. Esperaban que el rey actuara, destituyera a Mussolini y devolviera el orden. Gramsci sabía que un monarca que ya había entregado el país a las camisas negras no iba a rectificar. Ese mismo año asumió la dirección del Partido Comunista y comenzó a reformarlo con disciplina desde dentro. La vieja dirección, fiel a Bordiga y a sus dogmas, debía ser reemplazada. Gramsci viajaba sin descanso, muchas veces con nombre falso, reuniéndose en los bosques de la Sila y en los valles del norte. Estaba levantando una red clandestina en un país donde la legal ya había sido desmantelada. En Roma alquiló una habitación amueblada a una familia alemana en la vía Morgagni 25. La policía vigilaba el edificio. Anotaban sus visitas, sus cartas y hasta sus horarios. Vivía bajo observación constante, como un pez encerrado en una pecera. Hubo una breve pausa en esa soledad. En el otoño de 1925, Julia llegó desde Moscú con su hijo recién nacido, Delio. Durante algunos meses convivieron en un piso alquilado, casi como una familia. Pero la realidad era más áspera que esa ilusión. Gramsci estaba consumido por el trabajo. El peligro no cesaba. Julia apenas soportaba el aire asfixiante de un estado policial y luchaba con su propia fragilidad mental. Al final, tomó a Delio y regresó a Rusia. Gramsci le escribió sobre ese mundo grande y terrible que su hijo tendría que aprender a dominar. En mayo de 1925 tomó la palabra en la Cámara de Diputados. Fue el único discurso que pronunció allí. La ocasión era un proyecto de ley contra la masonería, una medida que en realidad apuntaba contra toda asociación opositora. Mussolini estaba presente en el hemiciclo aquel día. Gramsci subió al estrado, pequeño y encorvado, pero con una voz clara y firme. Desmenuzó la ley con la pulcritud de un cirujano. Los diputados fascistas se burlaron de él. Mussolini lo interrumpió una y otra vez. Gramsci no se echó atrás. Explicó sin rodeos por qué querían destruir a las organizaciones obreras. Cuando alguien gritó que había que silenciar a los comunistas, respondió que eran los únicos dispuestos a decir la verdad. En enero del año siguiente, el partido celebró su congreso en Lyon, al otro lado de la frontera. Allí la policía fascista no podía alcanzarlos. Gramsci logró una victoria decisiva sobre la corriente de Bordiga. La nueva línea, conocida como las tesis de Lyon, afirmaba algo clave. La revolución italiana exigiría una alianza entre los obreros industriales del norte y los campesinos del sur. La llamada cuestión meridional no era solo pobreza, era una relación colonial interna. Los campesinos eran tratados como una colonia explotada por el corazón industrial del país. Era una lectura completamente nueva y acabaría siendo la base de todo lo que escribiría después. Mientras tanto,
El régimen cerraba todas las salidas. La crisis Matteotti pasó sin castigo alguno. La oposición no consiguió nada con su gran gesto moral. Mussolini salió del escándalo más fuerte que antes. Sus enemigos quedaron dispersos y desmoralizados. Los últimos resquicios de oposición legal fueron sellados uno a uno. Gramsci siguió trabajando en la sombra. Organizaba lo que aún podía organizarse. Escribía lo que todavía podía escribirse. En pocos meses, la jaula terminaría de cerrarse. La trampa y el arresto. Capítulo 9. En octubre de 1926, Gramsci se sentó a escribir quizá la carta más arriesgada de su vida. Iba dirigida al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y contenía una advertencia. La lucha salvaje entre la mayoría estalinista y la oposición trotskista estaba desgarrando al movimiento. Pedía contención. Les recordaba a los dirigentes rusos que custodiaban la confianza de los trabajadores del mundo entero. Esa confianza podía perderse con excesos y venganzas internas. La carta nunca llegó a destino. Palmiro Togliatti, representante del partido italiano en Moscú, la interceptó. Decidió no entregarla, temiendo que molestara a la dirección soviética en el peor momento. Cuando Gramsci se enteró, estalló de rabia. Acusó a Togliatti de ceguera burocrática. Le reprochó poner la disciplina por encima de los principios. Togliatti respondió acusándolo de poner en peligro la unidad del movimiento internacional. La ruptura fue absoluta y dejó a Gramsci aislado políticamente en el peor instante. Justo cuando el cerco comenzaba a cerrarse sobre él en Italia, un muchacho de 15 años, Anteo Zamboni, habría disparado contra el coche de Mussolini al pasar por Bolonia. En cuestión de segundos, la multitud lo linchó. Aún hoy se discute si ese disparo ocurrió realmente o si fue inventado. El régimen tenía lo que necesitaba. En pocos días, Mussolini desató las leyes excepcionales para blindar al Estado. Se disolvieron todos los partidos de oposición. También cerraron los últimos periódicos no fascistas. Se creó un tribunal especial para castigar a los enemigos políticos fuera del derecho común. La inmunidad parlamentaria, ese frágil escudo, dejó de tener valor. El 8 de noviembre iba a salir hacia una reunión clandestina cerca de Génova, pero cambió de opinión al final. Fue un presentimiento, quizá puro instinto. Esa misma noche, agentes de policía llegaron a su piso de la Vía Morgagni. No mostraron ninguna orden. Solo le pidieron que acudiera a la jefatura para unas aclaraciones. Preparó una maleta pequeña, algunos libros y ropa interior. Jamás volvería a cruzar esa puerta como hombre libre. Lo llevaron a la prisión romana de Regina Coeli. Allí lo arrojaron a un aislamiento inmundo y oscuro, como un golpe brutal en la mente. Él mismo dijo que fue el peor momento de todo su encierro, incluso peor que lo que vendría después. La entrada estaba diseñada para humillar, desnudo, registrado y convertido en un número. Observaba a los presos comunes con mirada de estudioso. Anotaba su jerga, sus jerarquías y las reglas secretas de aquel mundo tras las rejas. Incluso en la ruina, conservó un sentido riguroso de la propia dignidad. Escribió a su casera para pedirle que cobrara el alquiler atrasado. También mandó una carta serena a su madre, en Cerdeña. «Estoy tranquilo y sereno», le dijo. «En el fondo siempre queda un punto de alegría que me ayuda a vivir». Le rogó que no sintiera vergüenza por su arresto. Era la consecuencia de no traicionar sus ideas. Lo llamó una dignidad de hombre, algo más valioso que la libertad física. El régimen actuó deprisa para quitarle el mandato parlamentario. Así eliminaban el último obstáculo legal para mantenerlo preso indefinidamente. Gramsci comprendió que aquello no sería temporal. No eran simples medidas policiales que acabarían por deshacerse. Era un intento calculado de enterrarlo vivo. Entonces empezó a preparar su mente para un largo asedio. Pidió libros de historia y de lingüística. Quería convertir la celda en un estudio y arrancarle sentido a los años que tenía por delante. Gramsci no sabía que Mussolini había revisado su expediente en persona. El dictador seguía el caso de cerca.
y el fiscal encargado de la instrucción pronto comparecería ante el Tribunal Especial con una petición famosa. Hay que impedir que este cerebro funcione durante 20 años, diría. La ilusión legal de la inmunidad había desaparecido. Las puertas de acero de Regina Coeli se cerraron tras él, pero Roma no estaba lo bastante lejos. Para el régimen, seguía siendo demasiado cercano el preso más peligroso. Lo arrastrarían encadenado hasta una pequeña isla del Mediterráneo. Allí quedaría lejos de cualquiera que pudiera escucharle pensar. Capítulo 10. El viaje comenzó a las 4 de la madrugada. Los guardias despertaron a Gramsci en su celda de Regina Coeli. Le apretaron las muñecas con grilletes de hierro y lo unieron a una cadena junto a presos comunes. Después lo subieron al llamado celular, un vehículo que parecía más un ataúd con ruedas. Su destino era Ústica, una roca volcánica al norte de Sicilia. El viaje le ocuparía semanas. Antes pasó por las cárceles de tránsito de Nápoles y Palermo, cada una más inmunda que la anterior. En aquellas celdas de espera observaba a los demás con la curiosidad fría de un investigador. Anotaba mentalmente su jerga, sus rangos y las reglas invisibles del lugar. Quién comía primero, dónde dormía cada uno, todo estaba dictado por ese orden secreto. Cuando la travesía se aplazó por el mar embravecido, pasó días en la bodega húmeda de un barco. La náusea y los escalofríos lo acompañaron sin descanso. A Tatiana le escribió que aquello parecía una expedición, no un castigo. Ese humor oscuro era intencional. Al llegar encontró algo inesperado. El control del régimen se aflojaba en aquella isla apartada. Durante el día, los presos podían caminar por el pueblo, sentarse en los cafés y comprar cigarrillos. Era una cárcel al aire libre, más parecida al destierro que a la prisión. Allí, en una pequeña casa alquilada, Gramsci terminó viviendo junto a Amadeo Bordiga. Habían sido enemigos implacables. Bordiga, el ingeniero sectario, el napolitano corpulento al que Gramsci había desplazado del partido meses antes de ser arrestado. Discutieron sobre todo: estrategia, táctica y hasta el alma misma del comunismo italiano. Ahora compartían café por la mañana y cigarrillos por la noche. Hablaban de libros. Hablaban de sus familias. Las viejas peleas ideológicas se iban volviendo algo más humano. Dos hombres que se ayudaban a soportar el aburrimiento y el aislamiento de un rincón mediterráneo sin nombre. Juntos montaron una escuela. Bordiga enseñaba ciencias e ingeniería a quien quisiera aprender. Gramsci impartía clases de historia y literatura. Los alumnos no eran solo presos políticos, sino también delincuentes comunes. Hombres que nunca habían acabado la primaria, hombres que apenas sabían leer. La escuela derribaba barreras que el Estado italiano llevaba siglos levantando. Un carterista calabrés se sentaba junto a un exdiputado, ambos tomando notas en cualquier papel disponible. Gramsci se volcó en la tarea concreta de construir una comunidad. Ayudó a organizar un comedor común para que los presos unieran su escasa ayuda estatal y rindiera más. También diseñó una biblioteca. Escribió a su amigo Piero Sraffa, economista en Cambridge, pidiéndole libros de ciencia política e historia, Maquiavelo, Benedetto Croce. Su mente ya volvía a algo más amplio. Pensaba en un análisis total del Estado italiano y en su fracaso ante el pueblo. La calma solo duró 44 días. Luego llegó desde Milán una nueva orden de arresto. Lo acusaban de haber azuzado una guerra civil. La tregua había terminado. El viaje hacia el norte estuvo a punto de matarlo. Pasó semanas en vagones sin calefacción, en pleno enero, sin abrigo suficiente. Temblaba con tanta fuerza que creyó que su cuerpo iba a rendirse. En la prisión milanesa de San Vittore se enfrentó al juez instructor, Piero Mases, otro sardo como él. Mases fingía cercanía con una amabilidad cuidadosamente calculada. Le pedía arrepentimiento y colaboración,
mientras levantaba la trampa legal que lo retendría para siempre. La presión mental devolvió el insomnio. También volvieron las migrañas, que él describía como golpes de martillo en las sienes. El juicio comenzó en Roma en mayo de 1928. Todos lo llamaban el Gran Proceso. 22 acusados ocuparon una enorme jaula de hierro en la sala. Gramsci estaba allí, junto a Terracini, Scoximarro y otros restos de la cúpula del partido. El ambiente parecía una representación. La sentencia ya estaba escrita. En aquella sala, nadie la ignoraba. El fiscal Michel Isgros no perdió tiempo con tecnicismos. Soltó un discurso político y señaló al hombre pequeño y encorvado dentro de la jaula. Debemos impedir que este cerebro funcione durante 20 años. Esa frase quedó para siempre. No era un argumento sobre pruebas ni culpabilidad. Era la confesión desnuda de lo que aquel juicio significaba. Cuando los abogados defensores intentaron objetar, los jueces se burlaron de ellos. Uno admitió sin rodeos que, técnicamente, tenían razón, pero añadió algo más. Estaban olvidando que aquello era un tribunal político. Gramsci se negó a responder preguntas sobre las redes clandestinas del partido. Sin embargo, defendió sus ideas con absoluta firmeza. Declaró ante la corte que era comunista y añadió que, si eso merecía castigo, lo aceptaba. El fiscal aprovechó enseguida esa confesión. Llamó a Gramsci el cerebro de la revolución. Los demás, dijo, eran solo los brazos. El 4 de junio dieron a conocer la sentencia: 20 años, 4 meses y 5 días. Gramsci recibió el fallo con una sonrisa serena. Comprendía que su papel había cambiado. Se había convertido en un testigo de época. Su dolor quedaría registrado cuando jueces y fiscales ya fueran polvo. Las puertas de hierro de la justicia fascista se cerraron. Después lo enviarían al sur, a una prisión aislada para enfermos. El Estado quería dejar que su cuerpo se consumiera lentamente. Su mente, en cambio, seguiría resistiendo en silencio. La voluntad de estudiar. Capítulo 11. La voluntad de estudiar. Lo llevaron a Turi el 19 de julio de 1928. La cárcel se alzaba en el campo Pugliese como un resto de otro tiempo. Y, en efecto, lo era. La habían levantado los españoles en el siglo XVIII. Era una mole pensada para encerrar hombres hasta borrarlos de la memoria. Allí fue recluido Gramsci, prisionero número 7047. El dormitorio era un infierno. 5 hombres más compartían aquella celda, y el ruido no se detenía nunca. Tos, discusiones, golpes de metal y el olor de cuerpos apiñados en el calor del sur. Para alguien que necesitaba silencio para pensar, aquella tormenta sensorial era insoportable. Había pasado la vida dando vueltas a las ideas, como piedras entre los dedos. Su cuerpo empezó a rendirse casi de inmediato. Una infección herpética muy agresiva le hacía doler hasta sentarse o tumbarse. Los dientes se aflojaban y caían uno tras otro, castigados por la uremia crónica. Sobrevivía con líquidos, papillas y cualquier cosa que pudiera tragar sin esfuerzo. El intelectual jorobado que había puesto en aprietos a Mussolini en el Parlamento, ahora arrastraba los pies por los pasillos de la cárcel como un anciano. Pidió una celda individual. No lo hacía por comodidad ni por capricho. Era una cuestión de supervivencia. Aseguró que sus males exigían alejarlo del caos del dormitorio común. Al final, las autoridades cedieron, pero el aislamiento trajo sus propios tormentos. Los gritos de los demás presos atravesaban las paredes de piedra a toda hora. Las rejas de hierro chocaban con estruendo. El calor caía encima como una carga física. No lograba dormir y su mente corría sin freno. Más tarde describiría ese estado como un agotamiento casi alucinante. Escribió a su madre, en Cerdeña. Le mintió. No soportaba la idea de revelarle la verdad. Ya era vieja, estaba lejos. Y para él, la distancia entre Turi y Ales era casi la de 2 planetas. Su esposa, Julia, seguía en Moscú. Sus cartas llegaban poco y cada vez eran más confusas. Algo se estaba rompiendo en su mente, aunque desde la celda no alcanzaba a entenderlo. Dependía por completo de Tatiana Schucht. Ella, hermana de Julia, se había instalado en Italia para ser su puente con el exterior.
Iba a verlo cuando podía. Le llevaba comida, medicinas y libros. También sacaba sus ideas fuera y las devolvía convertidas en noticias, recortes y rumores. A veces, Gramsci era áspero con ella. Le molestaba lo que llamaba su solicitud morbosa. Le irritaban sus intentos de vigilar y aliviar su dolor. Pero sabía que sin aquella entrega heroica habría estado totalmente solo. En enero de 1929, tras meses de insistencia, consiguió permiso para tener papel y pluma en la celda. Le contó a Tatiana que aquello era el mayor deseo de un preso hecho realidad. Otros habrían pedido mejor comida, atención médica o más visitas familiares. Gramsci pidió las herramientas para pensar. Decidió escribir algo que perdurara. Lo llamó una obra para la eternidad, tomando la expresión alemana für ewig. No pensaba desperdiciar la prisión en rencor ni en desesperación. No iba a convertirse en uno de esos hombres vaciados que veía arrastrarse por los pasillos. El régimen carcelario los destruía molécula a molécula. Él estudiaría. Él pensaría. Habría resistido negándose a dejar de ser él mismo. El 8 de febrero abrió su primer cuaderno. Empezó con humildad, traduciendo a Goethe y a los hermanos Grimm. También hacía ejercicios para devolverle ritmo a la mano y ordenar una mente dispersa. Antes de pensar por su cuenta, necesitaba disciplina. Pidió a Tatiana que le enviara libros de historia, filosofía y economía. Buscaba una respuesta concreta. Quería entender cómo se había formado el espíritu público italiano. También le interesaba saber qué papel habían jugado los intelectuales en ese proceso. Pero debajo de todo latía una pregunta más urgente. ¿Por qué había fracasado la revolución? Escribir era un suplicio físico. Sentado en un taburete de madera dura, con la espalda ardiendo y el estómago revuelto, llenaba páginas enteras. Su letra era diminuta, precisa y contenida. Parecía que dominar la pluma era lo último que todavía podía controlar. Se comparó con un náufrago sobreviviente. Anotó que su vida se había vuelto molecular. Estaba hecha de detalles ínfimos, casi insignificantes, que debía cargar de sentido. Solo así evitaría hundirse en la estupidez y el adormecimiento. La mesa empezó a llenarse de cuadernos escolares. Había encontrado su arma contra la cárcel. Mientras tanto, el cuerpo continuaba desmoronándose lentamente. Los cuadernos de la cárcel, historia y hegemonía. Capítulo 12. Los cuadernos de la cárcel, historia y hegemonía. La celda medía 3 metros por 3. Dentro había una cama estrecha, una mesa pequeña y una silla. En ese espacio mínimo, Antonio Gramsci empezó a levantar algo enorme. Los cuadernos llegaban de a uno. Eran cuadernos escolares baratos, de rayas. Los iba cubriendo con una letra apretada, bajo la luz débil que entraba por los barrotes. Con los años terminaría escribiendo 33. Serían más de 4.000 páginas de notas, fragmentos, reescrituras y preguntas. No organizaba su trabajo en capítulos. Escribía por bloques. Una idea aparecía, se desarrollaba 1 o 2 páginas y luego regresaba más adelante, transformada. Agrupaba pensamientos bajo un mismo título y después los reorganizaba. Los revisaba sin descanso. Para quien lo lee, el resultado se parece menos a un libro cerrado y más a una mente en movimiento. Una mente que rodea los problemas y evita los atajos. Algunos investigadores han descrito esos cuadernos como una antienciclopedia. Más que un sistema ordenado, son un laberinto de pensamiento. La gran pregunta era simple y brutal. ¿Por qué había triunfado el fascismo? Gramsci no aceptaba que el ascenso de Mussolini fuera un accidente. Pensaba que aquella catástrofe venía gestándose desde hacía décadas, incluso siglos. Para entender el presente, había que excavar en la historia. Por eso, miró primero al Risorgimento, aquel gran proceso del siglo XIX que unificó Italia. Unió reinos y ducados dispersos en una sola nación. La versión tradicional lo presentaba como un despertar heroico, como el nacimiento de la Italia moderna. Gramsci vio otra cosa. Sostuvo que aquella unificación había sido una revolución pasiva, un cambio dirigido desde arriba, una obra de élites que nunca lograron movilizar de verdad a las masas campesinas. En Francia, los jacobinos desataron la energía popular, para bien y para mal. En Italia, en cambio, las élites mantuvieron al pueblo a distancia. Así nació un Estado con apariencia moderna,
pero apoyado sobre cimientos débiles. El sur campesino siguió fuera del proyecto, empobrecido y desconfiado de Roma. La separación entre mandantes y mandados nunca llegó a cerrarse. Gramsci necesitaba un adversario claro para su crítica y lo encontró en Benedetto Croce. Croce era la gran autoridad intelectual del momento, filósofo e historiador de enorme influencia. Su voz pesaba en universidades, editoriales y también en los ambientes políticos. Admiraba su lucidez, pero diseccionaba su obra con precisión implacable. Croce contaba la historia como una cadena de avances éticos y políticos. Para él, todo era el despliegue del espíritu y la cultura. Gramsci consideraba esa visión una versión esterilizada del pasado. Decía que ocultaba la lucha de clases, la miseria del mezzogiorno y la violencia del Estado liberal. La filosofía de Croce era elegante, sí, pero también servía de escudo al orden conservador. Frente a eso, Gramsci construyó lo que llamó la filosofía de la praxis. Era un código necesario. No podía escribir abiertamente sobre marxismo sin que la censura destrozara cada página. Por eso inventó un lenguaje propio. Lenin pasó a ser illici. El marxismo se convirtió en filosofía de la praxis. Esa obligación lo empujó a pulir cada idea, quitándole jerga y dogmatismo. La filosofía de la praxis unía pensamiento y acción. No veía la historia como una fuerza abstracta, sino como obra del trabajo y del conflicto humano. Las ideas no flotaban por encima de la sociedad. Nacían dentro de ella, moldeadas por la materia y puestas al servicio de clases enfrentadas. De esas reflexiones surgió una noción que lo haría célebre mucho después de morir. Empezó a desarrollar el concepto de hegemonía. La palabra ya existía, pero él le cambió el sentido. Iba mucho más allá del simple dominio político. Para Gramsci, hegemonía era dirección moral e intelectual. Una clase dominante no conserva el poder solo con la fuerza. Lo conserva porque su visión del mundo se vuelve sentido común. Sus valores se enseñan en la escuela, se repiten en la prensa y se predican en la iglesia. La gente acepta su propia subordinación porque ha interiorizado, casi sin notarlo, las ideas de quienes mandan. Más adelante, en sus cuadernos, desarrollaría esa intuición con mayor profundidad. Esos cuadernos vivían en un archivo frágil y provisional. En las celdas solo le permitían conservar unos pocos. Los que completaba iban al depósito de la prisión, expuestos a caprichos de guardias y reglamentos. Escribía sabiendo que todo podía ser confiscado, perdido o destruido. Y aún así, seguía adelante, página tras página, fragmento tras fragmento, construyendo su laberinto en la oscuridad. En uno de esos cuadernos, comenzaría a perfilar la figura que llamó el príncipe moderno, una teoría del partido político como nuevo príncipe, el sujeto colectivo capaz de ordenar voluntades, ideas y fuerzas sociales hacia una dirección histórica. Capítulo 13. El príncipe moderno. Hay un libro que ha inquietado a los pensadores políticos durante 5 siglos. Niccolò Machiavelli lo escribió en 1516, desterrado de Florencia, desacreditado y al borde de la desesperación. Había sido diplomático, un hombre que conocía el poder desde sus engranajes más íntimos. Luego lo perdió todo, y desde esa caída se sentó a escribir El Príncipe. Gramsci volvía una y otra vez a Machiavelli, encerrado en su celda. Las semejanzas eran imposibles de ignorar. Los dos habían sido derrotados. Los dos escribían en soledad, apartados del mundo político que conocían tan bien. Los dos intentaban explicar cómo funciona el poder de verdad sin sus ilusiones tranquilizadoras. La mayoría de los lectores veía El Príncipe como un manual para tiranos, un texto seco sobre cómo tomar y conservar el poder mediante engaños y violencia. Gramsci descubrió otra cosa. Pensó que Machiavelli no escribía para los príncipes, sino contra ellos, que el libro mostraba las trampas ocultas de la dominación para que los ciudadanos entendieran por fin qué les estaban haciendo. En su lectura,
era una revolución disfrazada de consejo para gobernantes. Pero aquí surgía el problema. En el siglo XX ya no podía existir un príncipe individual. Ninguna figura sola podía encarnar la transformación que la sociedad necesitaba. La era de los héroes fundadores de estados con pura voluntad había quedado atrás, si es que alguna vez había existido de verdad. Hacía falta otra cosa. Gramsci la llamó el príncipe moderno. Con eso se refería al partido político, un organismo colectivo capaz de pensar, actuar y corregirse. Ese partido sería el guía y el organizador de una reforma intelectual y moral. También debería crear lo que la clase dirigente italiana no logró durante la unificación, una voluntad nacional auténtica capaz de incluir a los campesinos, los obreros y las masas olvidadas del sur. De ahí nació una de sus ideas más duraderas. Gramsci distinguió entre dos clases de intelectuales. A los primeros los llamó intelectuales tradicionales, sacerdotes, profesores, filósofos y críticos literarios que se imaginaban por encima de la sociedad. Creían estar al margen de cualquier interés de clase. Pensaban que su labor era universal, intemporal, alejada de las incomodidades de la economía y la política. El segundo grupo eran los intelectuales orgánicos. Estos surgían directamente de una clase social y expresaban su visión del mundo. El directivo de una fábrica podía ser un intelectual orgánico de la burguesía. Un sindicalista podía cumplir ese papel dentro de la clase trabajadora. Cada grupo social, al consolidarse, generaba personas capaces de darle orden y dirección. La cuestión era sencilla y decisiva. ¿Servirían para conservar el sistema o para cambiarlo? Gramsci insistía en que todos los seres humanos son, en cierto sentido, intelectuales. Todos piensan. Todos tienen alguna idea del mundo, aunque sea incompleta o llena de contradicciones. Quien trabaja con las manos no puede separarse de quien reflexiona. La misión del príncipe moderno era invertir ese rumbo. Debía elevar la conciencia de las masas hasta volverlas capaces de pensar como una clase dirigente. Gramsci amplió así la idea misma de Estado. Para muchos, el Estado se reducía a la policía, los jueces, el parlamento y el ejército. Él decía que esa visión era demasiado estrecha. El Estado también incluía a la sociedad civil. Allí entraban las escuelas que moldeaban la mente infantil. También los periódicos que orientaban lo que importaba a los adultos. Sumaba a las iglesias, formadoras de la moral, y a las asociaciones que ordenaban la vida social. Todas esas instituciones actuaban como fortalezas del orden establecido. Eran espacios donde la hegemonía nacía y se sostenía. Por eso la estrategia bolchevique no podía copiarse sin más en Europa occidental. En Rusia, el Estado lo era casi todo, y la sociedad civil casi no existía. Allí tenía sentido golpear de frente al poder político. Pero en Italia, Francia o Alemania, el Estado estaba resguardado por una densa red cultural. No bastaba con asaltar el Palacio de Invierno. Había que ganar antes las escuelas, la prensa y el sentido común de millones. A ese proceso lo llamó guerra de posición, una lucha prolongada dentro de la sociedad civil. Construir alianzas, transformar conciencias y crear otra cultura antes del poder, también menos vistoso. Pero era el único viable donde la clase dominante se había incrustado en la vida diaria. Los cuadernos mismos fueron un acto de esa guerra. Un preso, aislado en su celda, tratando de cambiar la forma de pensar el mundo. Capítulo 14. Americanismo y los subalternos. Gramsci dirigió entonces la mirada hacia el oeste. Cruzó mentalmente el Atlántico para estudiar la extraña civilización que emergía en América. Le dedicó un cuaderno entero. Las cadenas de montaje de Henry Ford habían fascinado a Europa y quería entender por qué. No veía solo una manera más rápida de fabricar automóviles. Percibía algo mucho más ambicioso. Ford intentaba modelar un nuevo tipo de ser humano. La cadena exigía obreros capaces de soportar un desgaste físico y mental extremo. Hora tras hora, día tras día. Para conseguirlos, Ford ofrecía salarios altos. Pero Gramsci entendió que aquello no era generosidad. La lógica era dura y directa. Pagar lo suficiente para crear dependencia. Así, el trabajador no podía permitirse perder el empleo. Aceptaba la disciplina de la fábrica.
Llegaba puntual, sobrio y descansado. El célebre salario de $5 no compraba solo trabajo, compraba obediencia. Gramsci observó además que los industriales norteamericanos no vigilaban únicamente la fábrica. Enviaban inspectores a los hogares obreros. Examinaban las condiciones de vida, los hábitos de consumo y la familia. Podía parecer paternalismo o simple intromisión. Él veía algo más profundo. La fábrica necesitaba vidas enteras organizadas alrededor de la producción. Un hombre que bebía en exceso, regresaba de madrugada y malgastaba su energía en amoríos. Rendía inútil en la fábrica al día siguiente. Gramsci enlazó esto con la prohibición alcohólica. Los intelectuales europeos la ridiculizaban como un puritanismo hipócrita. Él no la entendía como una medida económica, proteger la energía nerviosa. Cada gota de vitalidad perdida en un local clandestino o en una aventura amorosa faltaba luego en la máquina. El nuevo industrialismo exigía, en su versión más conocida, una férrea disciplina de los impulsos sexuales. La monogamia no era una virtud moral, sino una necesidad productiva. Cuerpo y mente del obrero debían ser ordenados, controlados y hechos predecibles. Ford no se limitaba a construir automóviles. También estaba moldeando un hombre distinto. Gramsci llamó a esa figura, sin rodeos, un gorila adiestrado. Era una imagen sombría, pero no la desechó como simple barbarie. Entendió que Europa tendría que enfrentarse pronto a ese modelo. El viejo oficio artesanal se apagaba. El porvenir pertenecía a la producción en serie, gustara o no. La cuestión no era rechazar la industria, sino volverla más humana. Mientras estudiaba a los obreros de Detroit, también dirigió la mirada hacia otro mundo. A ese universo lo nombró los subalternos. Eran quienes quedaban fuera del poder y de la historia oficial. Campesinos, jornaleros, sirvientes, gente sin huella en los archivos. Su pasado aparecía siempre roto, disperso, hecho de episodios sueltos. Las clases dominantes sí dejaban registros, monumentos y relatos continuos. Los subalternos solo conservaban memorias fragmentarias, leyendas locales y cantos heredados de boca en boca. Su resistencia estallaba entonces en formas enfermizas. Bandolerismo, fanatismo religioso, revueltas desesperadas. No por primitivos, sino porque carecían de herramientas políticas para convertir el dolor en programa. Gramsci estudió su folclore con una seriedad poco común. La mayoría de los intelectuales veía las supersticiones campesinas como rarezas pintorescas, material para antropólogos y recopiladores de canciones populares. Él descubrió algo más profundo. El folclore era una visión del mundo, una filosofía de quienes no tenían filósofos. Era desordenado, sí. Mezclaba supersticiones ancestrales con restos de ciencia, ritos católicos con vestigios paganos. Pero tenía fuerza. Modelaba la forma en que millones entendían su propia existencia. Para transformar la sociedad, sostenía, primero había que comprender ese sentido común. No bastaba con imponer una ideología nueva desde arriba. Había que partir de lo que la gente ya creía, por confuso que pareciera. La tarea consistía en convertir ese sentido común en buen sentido y en ayudar a los subalternos a tomar conciencia crítica de su situación. Esa mirada la aplicó también a la cuestión meridional, el viejo problema de la fractura italiana. El norte industrial había convertido al sur agrícola en un mercado casi colonial. Los campesinos sureños producían alimentos y mano de obra barata. Mientras tanto, las fábricas del norte se quedaban con las ganancias. Un bloque de terratenientes e intelectuales locales sostenía todo el sistema. Así mantenían a los campesinos dispersos, obedientes y sin capacidad de respuesta. Gramsci pensaba que esos sectores subordinados podían volverse una fuerza revolucionaria, pero solo si rompían con los pequeños intelectuales y los curas del pueblo. Ellos los mantenían leales a los grandes terratenientes.
Desde abajo debía nacer una cultura nueva, una cultura capaz de unir el descontento disperso en una sola voluntad política. Esa era la tarea del príncipe moderno. Todo lo escribía desde una celda. Su cuerpo se apagaba y su letra se hacía cada vez más pequeña y apretada. Mientras la fuerza lo abandonaba, los cuadernos seguían creciendo. Allí reunía ideas sobre fábricas norteamericanas y campesinos sardos. También sobre las cadenas de montaje de Ford y el folclore del sur. Afuera, el régimen seguía firme en su maquinaria represiva. Adentro, Gramsci persistía en la suya. Capítulo 15. La larga agonía. Para 1933, la prisión de Turi era algo peor que una celda. Se había convertido en el lugar donde Antonio Gramsci moría lentamente. Su cuerpo lo traicionaba con una crueldad casi escénica. Perdía el conocimiento sin aviso. Su mente, siempre inquieta, se detenía a mitad de camino. Las palabras se le escapaban antes de poder atraparlas. La imagen resumía el ataque continuo que sufría su cabeza. Ya no tenía dientes. La uremia los había destruido poco a poco. Terminó tragando la comida entera o sobreviviendo con líquidos. El estómago, arruinado por años de comida carcelaria, apenas toleraba lo poco que recibía. Escribió a su cuñada Tatiana, con una franqueza sin adornos. Le dijo que quería salir de ese infierno donde se estaba apagando. La palabra quería suena casi administrativa, como si hablara de un trámite y no de su propia desaparición. Comenzaron una lucha agotadora para conseguir su traslado. Tuvieron que abrirse paso por el laberinto burocrático del fascismo italiano. Arturo Bocchini, jefe de policía, le cerraba el paso una y otra vez. Temía una fuga, aunque Gramsci ya apenas podía sostenerse en pie. En noviembre de 1933, tras meses de demoras, lo subieron a un coche policial. Lo llevaron a la clínica Cusumano, en Formia. El traslado casi lo mata. Llegó completamente destruido. Sobre el papel, la clínica debía ser una mejora. En octubre de 1934, le concedieron una llamada libertad condicional. Pero la fórmula era una burla. Los carabinieri rodeaban el edificio. Sus cartas seguían pasando por la censura. Tatiana observó que la vigilancia era casi peor que en la cárcel. Vivía, según ella, en un aislamiento extraordinario, controlado de día y de noche, libre solo en apariencia, sin poder salir, ver a sus hijos ni reunirse con Julia en Moscú. Y mientras tanto, Julia cargaba con sus propios fantasmas. Su salud mental ya se había deteriorado, y el clima de Stalin hacía peligrosísimo cualquier trato con un preso extranjero. La correspondencia, que había sido un salvavidas para la mente de Gramsci, terminó en un silencio absoluto. La distancia entre ambos ya no era solo geográfica. En el verano de 1935, otra crisis cayó sobre él. La tuberculosis y la gota obligaron a un nuevo traslado, esta vez a la clínica Quisisana de Roma. La habitación que le asignaron sería el último lugar donde viviría. Su cuerpo estaba destrozado. Una hernia hacía doloroso hasta el más pequeño movimiento. El hígado, arruinado por una década de mala alimentación, empezaba a fallar. Aún así, siguió escribiendo a sus hijos. Les hablaba de historia, de la vida, de la curiosidad por el mundo. Nunca mencionaba lo que estaba soportando. Quería que lo recordaran como algo distinto a un moribundo vigilado en una habitación. Los cuadernos de la cárcel quedaron inmóviles. Aquella voluntad extraordinaria de estudiar, esa disciplina que lo sostuvo durante años, por fin se quebró. El cuerpo había ganado la disputa. En 1936 hizo un último intento. Le escribió a Julia pidiéndole que fuera a Italia. Deseaba hablar con ella sin máscaras, para barrer lo que llamaba sentimentalismo enfermizo y silencios acumulados tras tanta separación. Era un ruego final por honestidad. Pudiera o no pudiera, el desenlace fue el mismo. Gramsci entendió que moriría sin volver a ver a su familia. Entonces empezó a soñar con Cerdeña. Hablaba de regresar a Guilarza, a la casa donde creció,
aunque fuera una vez más. Los médicos sabían que era imposible, pero lo dejaban hablar. El 25 de abril de 1937 llegó el decreto oficial de su liberación total. La condena había expirado. Esa misma noche, mientras cenaba en su habitación, sufrió una enorme hemorragia cerebral. Entró en coma y permaneció así durante 2 días. Había sido la presencia constante de toda la década de encierro, visitándolo, escribiendo, peleando con la burocracia y sacando los cuadernos a escondidas, página tras página. Murió a las 4:40 de la madrugada del 27 de abril. Tenía 46 años. En su habitación había un baúl de madera con 33 cuadernos llenos de su escritura. Tatiana logró sacar ese baúl de la clínica y al final hacerlo llegar a Moscú, salvando una obra que convertiría a Gramsci, de forma póstuma, en el autor italiano más traducido e influyente después de Dante. El régimen quiso detener su cerebro. Al final, solo consiguió parar su corazón. Capítulo 16. El cerebro que se negó a detenerse. Lo que Tatiana salvó no era un tratado terminado. Las páginas guardaban fragmentos, correcciones, ideas a medio hacer y pasajes que volvían sobre sí mismos. Gramsci había llamado a ese proyecto una tarea para el Ewig, para la eternidad. Pero al mundo llegó como una obra en construcción, no como un monumento. Había huecos en su razonamiento y preguntas que quedaban abiertas. Algunas notas se contradecían y otras habían sido escritas con meses o años de separación. Durante décadas, los estudiosos intentaron fechar cada página y ordenar sus intuiciones. Querían saber si una idea nacía antes o después de los primeros años 30, cuando su salud se desplomó y su pensamiento cambió. Esa falta de cierre terminó dando a los cuadernos una fuerza única. Un sistema completo puede aceptarse o rechazarse. Un fragmento, en cambio, obliga a seguir pensando. Generaciones de lectores volvieron a esas páginas y hallaron pistas escondidas en los márgenes. También descubrieron usos nuevos para conceptos que Gramsci nunca alcanzó a desarrollar del todo. Así, los cuadernos se volvieron un documento vivo. La idea que más lejos viajó fue la de hegemonía. Gramsci la empleó para explicar por qué muchos italianos permanecieron pasivos. Mientras tanto, las élites iban moldeando el Estado a su medida. Pero esa noción resultó útil en cualquier lugar. Sirve para entender cómo opera el poder cuando la fuerza policial y militar no alcanza. Entonces entra en juego otra red de control. Las escuelas, los periódicos y las iglesias. Instituciones que determinan lo que la gente considera normal, natural e inevitable. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, investigadores de América Latina, el sur de Asia y Europa Occidental adoptaron el término. Desde allí lo llevaron hacia direcciones que Gramsci jamás habría imaginado. La hegemonía pasó a ser una herramienta para leerlo todo. Desde el cine de Hollywood hasta los sistemas educativos coloniales. Gramsci también dejó como herencia la categoría de los subalternos. La usó con cuidado en sus cuadernos, sabiendo que la censura carcelaria vigilaba cada palabra. Con ella nombraba a quienes quedaban fuera de la historia oficial: campesinos, obreros y pueblos colonizados. Sus miradas casi nunca llegaban a los archivos. Gramsci defendía que su folclore importaba. También sostenía que su sentido común, aunque contradictorio, era una forma de filosofía. Comprenderlo era el primer paso para cambiarlo. Esa idea cobró especial fuerza en el mundo poscolonial. Allí, muchos intelectuales buscaban narrar vidas que la historia había borrado. La bibliografía sobre Gramsci creció hasta volverse abrumadora. Mes tras mes, año tras año, aparecen nuevos libros y artículos en japonés, portugués, árabe y muchas otras lenguas. Ya es una de esas figuras que todos mencionan y pocos han leído por completo. Su rostro aparece en murales de Buenos Aires. Sus frases resurgen en ensayos académicos sobre temas que él nunca pudo prever. Ese hombre pequeño, encorvado y con la espalda destrozada terminó convertido, tras su muerte, en una presencia intelectual mundial. Pero el Gramsci monumental corre el riesgo de ocultar al hombre que sufrió. El autor de esos cuadernos también escribía cartas a su esposa que tardaban meses en obtener respuesta. Intentaba imaginarse como padre de hijos que nunca podría abrazar.
Pasaba noches interminables sin dormir. La cárcel le arrebató los dientes, el sueño y la posibilidad de andar sin dolor. Cuando murió, apenas pesaba un poco más que un muchacho. Las ideas que hoy circulan con tanta libertad nacieron a un precio personal descomunal. Cada página fue un gesto mínimo de rebeldía contra un sistema hecho para callarlo. Descansa en el cementerio acatólico de Roma, junto a las tumbas de Keats y Shelley. Los cuadernos solo llegaron a publicarse tras un largo camino editorial lleno de recortes, cambios y disputas políticas. Aún hoy no existe consenso sobre lo que Gramsci quiso expresar de verdad, ni sobre cómo vería ciertos cambios, ni siquiera sobre los cuadernos perdidos. Probablemente, muchas de esas respuestas nunca quedarán cerradas del todo. Sin embargo, las preguntas que dejó siguen respirando. Los intelectuales, la vida diaria, la fuerza y el consentimiento, y la cultura antes del poder. Casi parece que su obra hubiera decidido permanecer abierta. Un juicio definitivo se archiva. Una pregunta viva sigue exigiendo lectores. Y esa idea, que intentaron apagar, continúa en movimiento, incluso décadas después de enterrar al hombre que la cargó sobre sus hombros.